Prepara el corazón para la palabra, prepara nuestras vidas para recibir tu palabra en esta hora. Nosotros somos libres porque tú nos hiciste libres, y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Vivíamos en pecado, vivíamos en vergüenza, vivíamos en oscuridad, y tú nos salvaste para la gloria de tu nombre. Merece un fuerte aplauso nuestro Cristo glorioso. A su nombre sea la gloria, amado. Aleluya. Tome su lugar. Gracias, Ministerio de Alabanza. Ahorita nos vemos. Vamos a darle lugar a la palabra. Agradezco ahí a mis hermanos que están en este lugar. Le comento que mi hermano Fernando Gómez fue operado esta semana. Él es parte de nuestro liderazgo y damos gracias a Dios. Me imagino que están ahí en el hospital viendo el mensaje, y agradecemos a Dios por su vida, porque Dios le dio una oportunidad después de que lo habían programado hasta el mes de marzo, mayo del próximo año. Dios hizo un milagro y colocó las personas adecuadas para que pudieran operarlo esta semana, y damos gracias a Dios por la vida de mi hermano Fernando, que salió bien de esa operación de columna que tuvo en este tiempo. Y agradezco ahí también el saludo a los hermanos que están allá en Dallas, Texas, que nos están viendo. Que el Señor bendiga su vida, y a todos aquellos que están ya sea en este lugar o en casa. Gracias, hermano, por recibir la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar, amado, yo quisiera compartirle. Hemos estado en estas fiestas patrias. La gente habla, declara, dice que es el país que los mexicanos se visten de mexicanos. Pareciera que sí, ¿verdad? Y hablamos de libertad y hablamos de lo que se hizo hace más de 200 años. Y hoy quisiera hablarle también de aquello que se hizo hace muchos años para mostrarnos también la libertad de Cristo en nuestra vida. Porque, amado, Él vino a dar libertad a los cautivos, y nosotros así estábamos, cautivos en nuestros delitos y pecados, y Él nos vino a dar su libertad. Y hoy quisiera hablarle con la temática: Dios se revela cuando clamamos en la esclavitud. Y quiero que veamos algunas revelaciones que Dios usa, que Dios opera, que Dios trabaja cuando usted y yo, cuando nosotros como sus hijos, como personas, como seres humanos. Porque muchos de nosotros buscamos a Dios cuando no éramos amigos, cuando no éramos hijos, cuando ni siquiera nosotros lo teníamos en cuenta, y Él nos encontró y Él vino a darnos libertad. Dice la Biblia: cuando éramos enemigos, Él así nos amó y nos perdonó. Y la Biblia nos enseña, amados, que Dios se revela cuando nosotros clamamos. Yo quiero mostrarte a través de la palabra. Quiero hablarte acerca del primer versículo del capítulo 5 de Gálatas. Cuando habla el escritor, el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia. Él está diciendo: ahora somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. La semana pasada hablamos acerca de los encarcelados, las personas que de alguna manera, teniendo ya la libertad, vuelven a esclavizarse, vuelven a estar en una cárcel espiritual. Y qué importante, porque que es para nosotros entender el concepto completo, porque la Biblia dice que ahora nosotros somos libres porque Cristo nos liberó. No porque lo diga algún personaje, no porque lo diga un padre de familia, no porque hayas nacido en una casa cristiana, o en alguien que tenga fe, o en alguien que sea creyente de Jesús. Eso no te hace libre. Lo que te hace libre es que hayas tenido un encuentro con Jesús, y que Jesús haya roto tus cadenas y todo aquello que te dejaba atado al pecado y a la esclavitud de la oscuridad. Por eso la Biblia dice en la segunda parte de este versículo: pero manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Quiere decir esto, que el Señor nos dice que la libertad puede ser de alguna manera robada en nuestra vida y volvernos a la esclavitud, según lo que está tratando de decir el escritor.
Entonces aquí para nosotros es importante entender a qué se refiere. Ahora, se habla mucho de libertad, pero ¿libres de qué, pastor? Usted puede decir, ¿libres de qué somos? ¿Por qué decimos que Cristo nos hizo libres? Yo ya le mencioné algunas ahorita que estuve hablando, pero quiero decirle que San Juan capítulo 8, el capítulo donde Jesús expresa, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. En ese capítulo 8 de San Juan, Jesús nos explica tres áreas de las que fuimos libres. Número uno, de la mentira, que estábamos esclavos en la mentira. Porque Él habla a los que estaban ahí, les dice, ustedes son de su padre el diablo. Lo vimos la semana pasada un poquito acerca de esa tonalidad. Y dice, porque ustedes hablan mentira, le creen, Él es mentiroso. Entonces algo que Dios quiere hacernos libres de la mentira, del engaño de que hay en la sociedad, creyendo todo lo que el diablo ha tratado de decirnos que éramos. Si Él había dicho que eras una persona inútil, eras una persona que no podía, eras una persona que no ibas a hacer nunca nada, que eres una persona fea, que eres una persona que nunca vas a lograr nada por ti mismo. Si el diablo ha venido con sus mentiras, hoy te vengo a decir que el Señor vino a deshacer todas esas mentiras para darnos libertad. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermano? Dile al que está a tu lado, te ves bien. No te creas la mentira de que te ves mal. La segunda cosa que nosotros podemos encontrar es que Él nos vino a librar del pecado que nos esclaviza. Pudiéramos hablar toda la tarde del pecado que esclaviza, pero Jesús declaró en ese lugar, el pecado esclaviza nuestra vida. Número 3, de la muerte espiritual. Estoy hablando de lo que habla el contexto de San Juan 8, de la muerte espiritual en la que nos encontrábamos. Y número 4, Pablo menciona en este capítulo 5 de Gálatas que la ley es un ayo que constantemente nos trae culpa. O sea, Jesús nos vino a quitar, amados, la culpabilidad que trae la violación de la ley de Dios. Por eso hay seguridad en nosotros. Por eso cuando alguien te dice, ¿cómo estás tan seguro que eres salvo? Porque hay algo que Dios hizo en nuestra vida, porque hay un testimonio del Espíritu Santo, porque nuestra vida dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora Dios empieza a hacer cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermanos? Y eso es lo que Jesús hizo con nosotros en la cruz. Nos salvó y nos hizo libres de eso. Ahora, en este contexto, cuando uno está esclavo, cuando uno tiene esclavitud, cuando uno viene de un contexto, a lo mejor usted siempre fue bien bueno, siempre fue bien buena, hermana, nunca hizo nada malo, pero uno no, uno viene de allá de abajo. Uno viene de la perdición. Uno viene de la esclavitud. De padres que hacían cosas, de los abuelos, de gente que se metía en cosas raras, en idolatría, en hechicería, que buscaba brujos, que buscaba cosas que ofendían a Dios. Uno viene de cosas así. Uno viene de estar estancado en el pecado. Y cuando uno está en esa situación, yo quiero hablarte de las revelaciones que encontré en la Escritura que Dios hizo para mostrarse en medio de la esclavitud. Número 1, cuando tú y yo pasamos por problemas, por angustias, por situaciones, cuando estamos esclavizados en algún hábito, en pecados, en cosas vergonzosas, no sé qué cosas haremos o hayamos hecho, pero cuando uno está así, la Biblia asegura que Dios escucha una oración, el clamor de ayuda. Porque los salmos dicen, Dios no oye al pecador. Así dice el salmista.
Pero hay una oración que Dios sí oye. Lo que está tratando de decir los salmos no es que Dios no nos escuche, es que Dios no nos hace caso. Pues queremos que Dios haga todo para seguir pecando. Lo que está diciendo el escritor es: Dios escucha el clamor de solicitud de ayuda. ¿Alguna vez te has sentido así? Que ya dices, ya no puedo, ya no aguanto, ya no quiero esta vida, ya, Señor, estoy harto, ya no quiero ser así, ya no quiero ser de esta manera, yo no sé por qué soy así, yo no sé por qué hablo estas cosas, yo no sé por qué me comporto de esta manera, yo ya no. Cuando uno está harto de esas cosas y le empiezas a orar y sin querer ya le estás orando a Dios: Señor, líbrame, si existes, háblame. Si esto, Señor, por favor, envía a alguien, ayúdame, sácame de esta cárcel, sácame de este pantano donde estoy. Uno hace esas cosas. La Biblia nos asegura que Él nos escucha. Y la primera revelación que encontramos, amado, es que Él se revela por medio de un mensajero. Mire qué interesante. Dios, cuando usted y yo clamamos por ayuda, a veces clamamos hasta que ya nos traen hasta acá, cuando ya estamos hasta acá del lodo, de la enfermedad, del problema financiero, de los problemas en casa, hasta que ya no estamos bien metidos en el vicio, en alguna situación. A veces es cuando buscamos a Dios. Bueno, pues gloria a Dios que lo buscaste. Y dice la Biblia que Dios empieza a preparar un mensajero para ti. La Biblia registra, hermano, viendo el contexto del pueblo de Israel, que cuando el pueblo de Israel está clamando, Dios está preparando a un hombre para que vaya a libertarlos. Miren, hermano, Moisés no salió del lugar donde estaban los egipcios. Moisés estaba en otro lugar. Muchas veces Dios va a usar, o Dios está preparando a alguien que tú ni te imaginas para venirte a ayudar. Yo creo, viendo este contexto bíblico, que si estamos orando por México, que si estamos orando por la libertad, que si estamos orando por las nuevas generaciones, que si estamos orando por los jóvenes, por los niños, por toda la ideología que hay, por todo eso, yo estoy seguro, hermanos, que Dios ya está levantando caudillos, ya está levantando libertadores. Dios ya está preparando gente en ciertas esferas estratégicas para levantarlos, así como levantó a Moisés en el tiempo que clamaron. Por eso hay que clamar, por eso hay que seguir orando, por eso hay que seguir clamando, por eso hay que seguir diciendo: envía tu ayuda, envía tu ayuda. Tarde o temprano veremos la mano de Dios obrando, porque Él no es mentiroso, Él es fiel, Él ama a su pueblo, Él tiene un pacto con nosotros y Él es el que lo cumple. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dale un fuerte aplauso si es para Él, amado. Dios tiene una respuesta, amado. El pueblo está clamando, tiene años sufriendo. Y mire, ¿cómo vamos a encontrar una referencia escritural? Vamos ahí a capítulo 3 de Éxodo. Se lo voy a poner, yo sé que por la bandera es complicado verlo, pero ahí en el capítulo 3 de Éxodo menciona el escritor. El verso 7 dice que el Señor se encuentra con Moisés en una zarza. Usted conoce la historia. Él está apacentando ovejas y de repente ve un arbusto que se está quemando, pero no se quema. Hay fuego, pero no se consume, no se quema el árbol. Y en el árbol está ahí y Dios le habla. Y en esa conversación Dios le dice esto. Le dice: he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto de mano de sus opresores y he escuchado sus lamentos.
Estoy consciente de su dolor. Y esa palabra a mí me golpeó. En la versión, la palabra de Dios para todos dice: estoy consciente de su dolor. Y yo no sé quién está aquí, pero esta palabra es para ti. Dios está consciente de tu dolor. Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe los días que lloras. Dios sabe los días que te angustia. Dios sabe los momentos que hay dolor, tristeza y opresión. Dios conoce que el enemigo ha tratado de levantarse contra ti para oprimirte, pero Él está levantando ya una respuesta y un libertador para traer a tu vida libertad y provisión y bendición y sacarte de esta problemática. ¿Cuántos lo reciben, amado, en esta casa? Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor en su casa. Dios no solo está consciente de eso, dice aquí: ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios. Los voy a sacar de allá y los voy a llevar a una tierra buena, espaciosa, donde rebosa la leche y la miel. He escuchado los lamentos de los israelitas, verso 9, y también he visto la crueldad con que los egipcios los tienen sometidos. Verso 10 dice: así que tú, le está hablando a Moisés, irás allá, porque te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, el pueblo de Israel. Moisés tiene 80 años de edad. Tiene 40 años que ha estado en el desierto, que se ha dedicado a una cosa que es apacentar las ovejas de otro. 40 años preparándose. Pues sabes una cosa: ¿cuándo Dios te va a entregar lo tuyo? Cuando seas fiel con lo de otro. Es un principio. Cuando tú eres fiel, cuando tú eres responsable, comprometido y cuidas como si fuera tuyo lo que es de otro, Dios te está preparando para entregarte lo que es tuyo. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que quiere lo de él sin haber aprendido a cuidar lo de otros. Por eso cuando Dios te delega algo, Dios está preparando a Moisés 40 años, amado. 40 años en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro. Y él trabaja su corazón, pastorear ovejas y luego pastorear seres humanos. Seguro que Dios trabajó en el carácter de Moisés, trabajó en la compasión, en la misericordia, en cómo ayudar, en cómo hacer las cosas. Claro que Moisés tuvo tiempo, Dios lo preparó. Tal vez tú no te estás dando cuenta, pero lo que estás haciendo es una preparación para que Dios te siga dando o delegando más confianza para darte más cosas. Pero si no somos fieles en lo poco, no esperes que Dios te dé más. Y eso no nada más es en la iglesia, es en las finanzas, en la casa, en la vida matrimonial, con tus hijos, en el trabajo. Eso se aplica a toda nuestra vida en general. Dios te ha dado algo, cuídalo, valóralo y prepárate. Y dice que Dios le dijo: tú vas a ir y te voy a enviar delante del faraón. ¿Quién era Faraón, amado? Faraón era el hombre más importante en esa época en todo el mundo. Era el imperio más fuerte, más grande, más poderoso, de mayor cultura, de mayor crecimiento. Era el imperio que dominaba en ese lugar. No era cualquier cosa ir y presentarte y decir: deja ir a tantos. Dice la Biblia que salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Tú crees que alguien te iba a dejar sacar 600,000 pares de manos de trabajo, de mano de obra? Porque eran los esclavos de todos. Era una tarea titánica, imposible de hacer. Y ahí encontramos, hermano, que y fíjese bien, amado, muy probablemente, cuando tú estás clamando en medio de tu sufrimiento, de tu dolor,
No es algo o alguien que tú esperas el que va a venir a ayudarte. Porque uno siempre tiene, no hombre, yo le voy a decir a aquel porque yo sé que aquel me va a ayudar. No, muchas veces Dios va a usar al que menos te esperas. ¿Sabes por qué? Porque la gloria es para Él. Porque la gloria es para Él. Tú y yo tenemos que poner los ojos en el Señor, que es el autor y consumador de nuestra fe. Regularmente no vamos a aceptar su mensaje. La Biblia dice que al principio no aceptaban el mensaje de Moisés porque pues era un desconocido, era una persona que de alguna manera entró, lo conocían porque era hermano de Aarón. Y Aarón era alguien respetable ahí del pueblo. Lo llevó delante de los líderes, aparentemente lo aceptaron, pero en las primeras de cambio lo echaron fuera, hermanos. Regularmente, a veces, hermano, alguien se acercó con nosotros que quería orar por nosotros y decimos, hombre, ¿qué va a orar este por mí? Y a veces despreciamos a la gente, pero no sabes que a lo mejor es Dios el que está poniendo a esa persona en tu trabajo, en la escuela, ahí cerca de tu casa, como vecinos. Y menospreciamos. Regularmente no creeremos que Dios nos pueda sacar de nuestra condición. Cuando uno está esclavo, hermano, tú piensas que Dios puede ayudar a todos menos a ti. Cuando uno está atado a un vicio, cuando uno está atado a una área sexual, cuando uno está atado a una situación emocional, cuando uno está deprimido, tú dices, yo no voy a salir de esta. Cuando uno tiene un problema financiero, no, ¿cómo voy a salir? Tú piensas que los milagros son para todos menos para ti. Cuando uno empieza a llenarse de preocupación, de ansiedad, cuando uno tiene momentos de soledad, de pérdida, tú piensas que ya no vas a poder rehacer nada en tu vida. Y pérdida en cualquier área de tu vida. Se rompió el negocio, te robaron todo, alguien se aprovechó de ti, te engañó, alguien pisoteó tu nombre, tuviste una ruptura matrimonial, una pérdida de un hijo, un familiar amado. Uno dice, ya no voy a seguir adelante, ya no puedo. Es complicado. Cuando alguien te engaña y se va y te deja con todo el dolor, la tristeza en el corazón, es bien difícil. A muchas personas te acercas y dices, no, o sea, te puede decir que sí, pero por dentro no cree. Y sabes que esa era la condición del pueblo. Éxodo capítulo 6 dice, así que Moisés le dijo al pueblo de Israel, verso 9, estoy en el verso 9, dice que Moisés le dijo lo que el Señor le había dicho que les dijera. Y esta palabra a mí siempre, amado, es algo que me ha llamado la atención, escudriñar, profundizar, porque así somos los seres humanos. Dice, pero ellos, está hablando de todo el pueblo, no quisieron escucharlo más, porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. La Nueva Traducción Viviente así lo dice. Dice la versión 2015 de la Reina Valera: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del decaimiento de ánimo y de la dura esclavitud. ¿Sabes por qué la Biblia dice que el ánimo del hombre le ayuda a soportar enfermedades? Tú tienes que ser muy sincero contigo mismo cuando tienes que saber si tienes ánimo o no tienes ánimo. Y tienes que buscar ayuda. Si tú te sientes decaído, desanimado, tienes que pedirle a alguien que ore por ti. No te vayas así. No andes así entre semanas, solo.
Porque la Biblia dice que tú no vas a escuchar la promesa. Mira lo que le estaba diciendo Moisés: Dios los va a liberar de aquí, Dios los va a sacar de aquí, Dios se los va a llevar, ya no van a ser esclavos. Y dice que ellos no querían escucharlo. Es más, estaba tan desanimado su corazón por todos los golpes, por la brutalidad de la esclavitud, por todo el desánimo, el decaimiento que tenían, que no creían que Dios pudiera hacer eso. Y así a veces hay muchos. Y así a veces hay muchos creyentes. ¿Por qué Dios no hace más milagros? Porque no creemos. ¿Por qué Dios no hace más? Porque dentro de nosotros hay tanto decaimiento espiritual, emocional, que es complicado creer que Dios nos pueda llevar a otra vida, a otra dimensión, a sacarnos de este problema, a sacarnos de esta necesidad, a sacarnos de esta situación. Batallamos para creer. Y alguien viene, que Dios envía, a lo mejor es alguien que ni siquiera lo conoce, alguien que ora por ti, alguien que se acerca, alguien que llegó, alguien que está nuevo en tu trabajo, no sé quién puede ser la persona que Dios usa, y viene y te dice: mira, Dios te va a ayudar, vas a ver que Dios quiere sacarte de esta situación, Dios va a saber cómo Dios te va a traer algo nuevo, va a restaurar tus finanzas, va a restaurar tu negocio. Y tú, sí, yo sé. Eso no es creer. Y la Biblia dice, hermano, por eso le digo, cuando uno está en un estado de esclavitud, en cualquier área de la vida, nos cuesta mucho creer que Dios puede ayudarnos. Porque Satanás nos tiene bien metidos en la cabeza: tú no vas a salir de aquí. Tú así estás porque cometiste este error, cometiste esta culpa. Hay gente que está viviendo las culpas de su pasado, cuando Dios nos quiere hacer libres a todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por eso este pasaje es revelador, que en medio de la esclavitud, mire qué ironías de la vida, le estamos pidiendo a Dios ayuda, y cuando viene a ayudarnos, no le creemos. ¿Dice amén o dice ay? A ver, diga conmigo la de 3: ay, ay, ay. 1, 2, 3. Así somos. Le pedimos a Dios ayuda, y cuando llega de alguna manera: no, hombre, esto, Señor, yo te pido otra cosa. Es que a veces Dios se va a aparecer como una pequeña señal para que tú creas que viene lo mejor para tu vida. Y la única manera de verlo, amados, la única manera de verlo es realmente acercarnos a su corazón. La única manera de verlo. Y si no, pues empieza a salir de nuestra boca puras cosas que van a ahuyentar la fe y nos van a hacer permanecer en esto. Mire, a pesar de eso, Dios, que no le creyeron a Moisés porque estaba dura la situación, la Biblia dice que el faraón se enojó más, y el faraón le dijo: ahora yo les daba la paja para que construyeran los ladrillos, ahora ustedes van a ir a buscar la paja también, y me van a hacer el mismo número de ladrillos. Dijeron: no, Moisés, nos veniste a echar a perder todo. En vez de que nos ayudara Dios. ¿No le ha pasado, hermano, que Dios le da una promesa y esta semana le va como en feria? Dice amén, no dice ay. Esa semana te dan el peor diagnóstico, esa semana te dicen que no, esa semana no sé, hay cosas que empiezan a pasar y dices: pues no me acabas de decir, Señor, que me vas a ayudar. En otros lados, hermano, en otros lados. No se me ponga tan triste, pero así es nuestra condición.
Dice que el faraón se puso peor con ellos y dijeron: ¿sabes qué? Ya no quiero nada. Amado, esa cuestión nos ha pasado a tantos, que cuando Dios nos da una promesa, el enemigo trata de venir a traer algo para que tú pierdas toda la fe que Dios te dio en ese momento. ¿Y sabes por qué sucede, hermano? Porque Dios se quiere glorificar mostrando su poder. Dios le dijo a Moisés, mire qué interesante que Dios le dice a Moisés: Moisés, cuando tú vayas no te van a creer y el faraón no los va a dejar ir. Pero eso yo ya lo sé. Y quiero que sepas, yo los voy a sacar con brazo fuerte y con poder. Lo que hay que hacer cuando empiezan esas cosas es ir con Dios y decirle: Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Porque parece imposible, ahora parece peor. Y cuando vas con Dios, Él te va a mostrar el plan. Y qué bonito sería que Dios te dijera: mira, déjame te muestro un año más. ¿Dónde vas a estar en un año más? ¿Dónde vas a estar en 5 años más? ¿A poco no descansarías, hermano? ¿A poco no dirías: oye, yo me vi en 5 años allá y aquí estoy todo fastidioso y todo enojón, toda enojona y todo sin fe y todo negativo? ¿No descansarías si dijera: Señor, no sé cómo, pero yo sé que lo vas a hacer? ¿Sabes qué nos falta? Más relación con Él. Nos falta más acercamiento a su corazón. Nos hace falta más leer la palabra. Nos hace falta más conocer al Dios que le vienes a cantar y a servir, y al Dios que dio a su propio Hijo para que tú recibas libertad. Los que han recibido eso, dale un aplauso al Señor en su casa, hermano. Número 2, Dios se revela mostrando su poder. Primero que nada se muestra enviando a alguien, enviando algo, enviando una señal, un mensajero, alguien que te da una palabra, alguien que viene a decirte una promesa, alguien que se aparece en el camino. A veces Dios usa la persona menos que tú te imaginas, o la persona que viene aún hasta de lejos para darte una palabra. Número 2, Dios se revela mostrando su poder. Cuando nosotros estamos oprimidos por el enemigo, Dios muestra su poder por encima de lo que parece imposible para liberarnos de la condición que tenemos como su pueblo. El pueblo de Israel, cuando llega Moisés, según registra la Biblia, tenía 430 años de esclavo. Es toda una vida, hermano. Son generaciones de esclavas. 430 años como esclavos de donde estaban. Ahora que estamos hablando de la independencia de México, México tenía años, décadas, bajo el imperio de muchos, desde el 1500, desde los 1500 que llegaron los conquistadores hasta el año 1800, cuando 300 y tantos años oprimidos, esclavos. Y llega un tiempo donde el pueblo entiende que es el momento de ya no de decir: ya no quiero esto, ya no quiero vivir así. La Biblia dice que ellos tenían 430 años siendo esclavos, donde estaban clamando, cada vez era peor, cada vez, amado, acababa de pasar un genocidio tremendo. Y es que, amado, cuando el enemigo viene a robar, matar y destruir, el Señor sabe el sufrimiento que llevamos. Acababan de matar, había una época donde empezaron a matar a todos los niños varones. Yo no sé si tú tienes un hijo varón, pero imagínate que tú tienes un niño y la ley dice: lo tienes que entregar para matarlo. Eso era lo que vivían. Aparte de ser esclavos, aparte que todo el día los ponían a trabajar, aparte de todo lo que hacían, a sus hijos los estaban matando. Y la Biblia dice 430 años hace que toda la estructura de ese pueblo estuviera esclava en todos los sentidos.
Número uno, físicamente, porque era abusado, escarnecido, maltratado, oprimido y estaban llenos de sufrimiento. Físicamente estaban como esclavos. Número dos, mental y psicológicamente estaban completamente acostumbrados a la cultura de pensamiento como esclavo. Una persona que tiene toda su vida como esclavo piensa como un esclavo. Hay un maltrato psicológico de parte de sus opresores. Hay algo en la mente de esa persona que solamente puede concebirse en la manera que está. Psicológica y mentalmente estas personas estaban esclavas. Amado, eso les costó todo el tiempo. Por esta situación no entraron a la tierra prometida. Porque Dios te puede liberar de una situación de crisis, de una situación de violencia, de una situación de abuso, pero si no eres libre en tu mente, tú vas a vivir toda la vida como esclavo o como esclava. ¿Sabe qué, amado? Eso hay muchos cristianos así. Dios los sacó de donde estaban, pero su mente sigue cautiva, pensando como esclavos. Los que van a terapia, los que son aquí terapeutas, no me dejarán mentir que en esa parte, porque la Biblia nos asegura y dice el escritor que el Señor vino a sacarnos del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Pero cuando vamos a terapia, si una persona tiene todo para ser feliz, tiene todo para ser libre, tiene todo para vivir una vida plena, pero su mente no lo deja, no la deja salir adelante, porque psicológica y mentalmente estaba acostumbrada a un estilo de vida. 430 años era de bisabuelos, abuelos, los padres, los hijos y así generaciones enteras viviendo eso. La tercera es que espiritualmente, aparte de estar esclavos físicamente y mentalmente, también había una esclavitud. ¿Por qué, amado? Porque ellos se apartaron de la fe. Ellos no menciona la Biblia que seguían las mismas instrucciones y enseñanzas de Abraham, Isaac y Jacob. Había un enfriamiento espiritual. Claro, cuando hay esclavitud, hay un enfriamiento. No tenemos la misma adoración a Dios, no tenemos la misma revelación de Dios. Claro que no. No hay comunión. Espiritualmente estaban empapados de toda la cultura y de la religión de los egipcios. Y sabes una cosa, los egipcios creían en bastantes dioses. Tenían dioses para todo, hermano. Entonces estaban empapados de toda la cultura, pues con ellos vivían, con ellos trabajaban. ¿No te ha tocado que trabajas con alguien y muchas veces te comparte lo que cree? Yo recuerdo que una vez estaba trabajando en una empresa, en un lugar, y la persona que era el guardia de seguridad de esa empresa yo era un jovencito, no sé, 18, 20 años, cuando mucho tendría. Y me acuerdo que me empezó a decir que su nombre era Anubis. Me acuerdo muy bien, fíjese. Ayer estaba meditando en eso. No sabía ni quién era Anubis, hermano, pero es un dios egipcio. Y me acuerdo que me decía, no, es que tú cuando te levantes a esta hora tienes que orar a tal árbol. Y empezó a decir una serie de cosas. Uno no sabe nada. Pues esa gente te empieza a meter su filosofía, sus ideas, su formación espiritual. Te empieza a involucrar en sus prácticas. Yo recuerdo que a mí me valió. Yo la verdad, yo no le hice caso. Pero ¿cuántos no cayeron siguiendo esa línea? Por eso espiritualmente, amados, ellos estaban empapados de la cultura y la religión egipcia. Dios necesitaba tratar con todo el sistema de pensamiento y el estilo de vida de los israelitas. Por eso le digo, cuando uno es esclavo, por eso yo quiero que usted ¿te acuerdas cuando Dios te salvó? ¿Te acuerdas de dónde vienes? ¿Te acuerdas cómo pensabas? ¿Te acuerdas cómo era tu vida? ¿Te acuerdas cómo eran tus horas? ¿Te acuerdas cómo eran tus pasatiempos? ¿Te acuerdas en lo que meditabas?
No queríamos alabar a Dios. Se nos hacía aburrido orar. Leer la Biblia nos dormía. Bueno, hay unos que todavía se duermen, hermano. Dice amén o dice ay. Amén. Pero ¿cómo éramos? Dios tenía que sacar el sistema de pensamiento de ellos. Entonces, capítulo 12 de Éxodo menciona esta palabra. Y mire, amado, lo que Dios quería hacer al mostrar su poder. Porque uno dice, ¿quién se acuerda de algunas de las plagas de Egipto? Yo creo que muchos de los que estamos aquí. Las plagas que Dios hizo, y hemos hablado del poder de Dios. Pero ¿por qué Dios hizo esas plagas? ¿Por qué Dios hizo que Faraón se hiciera tan duro que tenía que mostrar? ¿Sabe una cosa? Dios ya tenía un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para liberarte. Dios tiene un plan para liberar a tus hijos. Dios tiene un plan para liberar tu familia. Dios tiene un plan para rescatar nuestras vidas, nuestras generaciones, porque Él tiene nuestra vida en sus manos y la vida de nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermano? Le das un aplauso a Dios en su casa. Dios le mostró el plan a Moisés y le dijo: yo voy a endurecer el corazón del faraón, no los va a dejar ir sino por la fuerza, pero yo le mostraré mi poder. Y cuando salgan, saldrán con riquezas, con honores. Los egipcios les darán. Dios le dijo antes de que pasaran, hermano. Eso es un profeta. Esa es una palabra profética segura, donde te está diciendo todo antes de que pase. Moisés desconocía todo, pero sabía lo que Dios le había dicho. Y dice el escritor, mira, esta palabra es clave para que entendamos el plan de Dios. Éxodo 12, verso 12. Ejecutaré, Dios le está diciendo a Moisés, ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Dios quiere derrumbar cualquier relación que tengamos con cualquier dios, hermano, que se llame Dios o que lo tengamos como Dios. Usted y yo podemos decir: no, yo no tengo a nadie. Mire cómo ellos tenían todo el sistema de pensamiento. Las plagas que Dios lanzó contra la nación egipcia mostraron el poder de Dios y el juicio contra los dioses de Egipto. Número 1, lo voy a decir rapidito. Primera plaga, el agua que se convierte en sangre. ¿Sabe una cosa? Ahí está ese pasaje, amado, que nos habla de la primer plaga que menciona el escritor, y dice que Dios le ordena: ve y extiende tu vara, golpea el agua del Nilo y se va a convertir en sangre. Dios le dice: el Nilo, el río Nilo va a ser la primer plaga, y todo el río se va a hacer sangre. Todo lo que ellos tengan en su casa como recipientes de agua, haz de cuenta que un garrafón, un vaso de agua, una jarra, todo lo que contenga agua se va a convertir en sangre. No van a tener para ellos ni para sus animales para asearse, para nada. Mira la plaga, hermano, tremenda. Y la Biblia dice que va Moisés, golpea el agua, y Dios le dice: y los peces del río se van a morir todos. Imagínate, es uno de los ríos más importantes de esa región. Bueno, la Biblia nos enseña y la historia menciona que el río Nilo era la fuente, era como el sistema circulatorio de esa nación, de ese imperio. Era el sistema de mercadeo, era el sistema de viaje, de transportación para algunos lugares. Era algo súper importante. Y ahora, ¿por qué Dios la primer plaga le pegó al Nilo? Cuando uno analiza bien, ¿dónde fue? Donde el faraón le dijo a los hijos de Israel que iban a aventar a sus hijos varones. Dios estaba juzgando
a esa nación por lo que hizo con los niños. Amado, Dios no se queda con nada. Y Él es vengador de la sangre inocente. Por eso se convirtió en sangre, amado. Dios es vengador de la sangre inocente. ¿Dónde fue donde rescataron a Moisés? En el río Nilo. Porque había una ley que hacía que enviaran a sus hijos, que los mataran. Se lo ofrecían. ¿Qué es lo que vendría? El gran dios Num, que generalmente era representado como un varón con cabeza de carnero, era considerado el dador y el guardián del Nilo. Otro dios, Hapi, que era el espíritu del Nilo, responsable de que creciera el río o no. Era también responsable de que el río abonara las cosechas. También era el venerado como el dios de los peces, de las aves, de los pantanos. Dios vino a juzgar a esos dioses. Otros dioses que eran los dioses de las inundaciones, Sobeb y Satet. Osiris, dios de lo subterráneo. También Jamejit, diosa guardiana de los peces y los pescadores. Todos esos dioses, Dios los vino a avergonzar y a enjuiciar en esa plaga, hermanos. Dios le estaba enseñando a la nación de Israel que Él los iba a defender contra cualquiera que se levantara contra ellos. Pero estoy seguro que muchos ya habían aprendido y se habían contaminado creyendo que esos eran dioses. Como muchos de nosotros, cuando no conocíamos a Cristo, teníamos a lo mejor algún santito, alguna patita de conejo, el billete del dólar, ¿verdad? Gente que ahí todavía lo trae, hermano. Suéltelo, hermano. Esos no son dioses. A veces traemos costumbres que contaminan. Por eso Dios quería no solo enseñarle al pueblo de Israel, quería enjuiciar a la nación. Número 2, la segunda plaga, las ranas, capítulo 8 de Éxodo. Las ranas eran consideradas una manifestación de Heket, diosa de los nacimientos y esposa del creador del mundo. Era representada con una cabeza de rana y cuerpo de mujer. También había otros dioses como cocodrilos y diosas ranas. Nun, Ke, Hek eran representados con hombres con cabezas de rana. Cuando vino la plaga de la rana, Dios estaba enjuiciando a todos esos dioses. ¿Qué iba a hacer la nación de Egipto? Pedirle que les ayudara a esos dioses. Pues era el que guardaba el Nilo. Pedirle que viniera, que les ayudara. 7 días dice que duró la plaga del río, de la sangre, hermano. Imagínate, a veces nosotros no aguantamos una tarde sin agua. Dice que la desesperación, ahí lo viene en la escritura, la desesperación de la gente fue que empezó a cavar pozos a ver si encontraba agua. Ahora, imagínate los que adoraban a esos dioses rana. Vienen toda la plaga de las ranas. Dice, según la historia, menciona que pisar una rana y que se muriera era contaminarte. A veces hasta pena de muerte era para la persona. Y dice que se metieron en todo, en las jarras, en la cocina, en las almohadas, en la cama, en la recámara, en todos lados había ranas, hermano. ¿Te imaginas tu casa infestada de ranas? No, no te la imagines. No quiero que alguien se me vaya a empezar a vomitar aquí, hermano. Dice las escrituras, tercera plaga, piojos y o mosquitos. Algunas versiones dicen que eran mosquitos, otros dicen que eran piojos. El dios Geb era considerado el dios de la abundancia de la tierra, para que produjera cosechas, frutas y verduras, pero ahora había producido la tierra puros piojos y moscos. Los egipcios invocaron a Harpócrates, Horus, en su forma de niño, para mantener alejadas a las criaturas peligrosas, y a Imhotep, dios de la sanidad medicinal, y ninguno les ayudó, porque no son dioses.
porque no hay Dios como nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Número 4, plaga del enjambre de insectos. La versión 60 dice moscas, pero según los estudiosos mencionan que eran escarabajos. El dios Kepri era representado por un hombre cuya cabeza era un escarabajo, y era el dios que empujaba el sol a través del cielo, como lo hacen los escarabajos. La quinta plaga, enfermedades del ganado doméstico, Éxodo 9, nos habla de que Dios confrontó a el Dios que según ellos representaba la creación, Ta. Era representado por un toro vivo conocido como toro Apis, los dioses Atun y Ra, dioses creadores también del sol, fusionados como una sola deidad, representados por un toro negro. Sexta plaga, las úlceras, Éxodo 9. Nos habla también que Dios confrontó a los dioses. Uno era Imhotep, dios de la medicina, y otro Thoth, dios de la inteligencia y el aprendizaje. Dios confronta a cada uno de los dioses que ellos tenían. Número 7, la plaga del granizo, Éxodo 9:22. Incluía varios dioses: Anut, dios del cielo; Shu, el del aire; el otro que era sostenedor del cielo; Horus, con una cabeza de halcón. Era el tercer miembro de la Trinidad egipcia, Dios del alto egipcio; Aset, Dios de las tormentas. Cada uno de esos fue confrontado en cada una de las plagas que Dios envió y que los egipcios no pudieron revertir. Hermano, Dios se quiere mostrar a tu vida poderoso. Dios se quiere mostrar a tu vida poderoso. Quiere destruir todo lo que nosotros teníamos en cosmovisión, que eran nuestros dioses antes. Hay gente que todavía tiene ahí el San Juditas Tadeo ahí en la cartera, hermano. Pues es que no tengo novio, pastor. ¿Ese qué? Miren, ¿qué hubo? Que era el San Antonio, imagínense. Yo ni me lo sé, hermanos, pero bueno. Ya quítele la veladora. No son dioses. Pídele a Dios. Dios tiene el poder. Por eso estaba mostrando: yo tengo el poder sobre toda la tierra. Él tenía que volver a ponerle a su pueblo: yo tengo el poder sobre todas las cosas. Te han enseñado esto, te han enseñado lo otro. Viste por años, por décadas, por centenares de años, viste cómo fue contaminado tu forma de pensar. Pero yo vengo a decirte que Dios es el Dios de toda la tierra, el Dios que se levanta para darnos a nosotros la oportunidad de conocerle a través de Cristo Jesús, su Hijo amado en esta tierra. Reciba toda la gloria nuestro Dios. Y así está la plaga de las langostas, de la oscuridad. Ya no tengo tiempo para hablar de eso. La plaga de la muerte de los primogénitos. Dios vino a avergonzar a cada uno de esos dioses. Dios le mostró al pueblo de Israel su poder contra todas las deidades egipcias, para que conocieran que no hay otro Dios como Él. Dios se quiere mostrar así para ti, amado. Dios se quiere mostrar así. Pero a veces nosotros no hemos sacado la idolatría de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra mentalidad. A lo mejor no tenemos estos dioses con cara de halcón, ni caballo, ni de perro, ni tampoco de águila o de rana. Pero ese es el dinero. A veces es el trabajo. A veces es una atadura personal. A veces son nuestros hijos, que los pones primero, siempre los pones como excusa para servir a Dios. No, amado, Dios quiere desarraigar, que quitemos, que encontremos el verdadero equilibrio para adorar y bendecir el nombre del Señor. Para encontrarlo, para conocerlo. Dios se mostró. Ahí hay una imagen donde vienen todos los dioses de Egipto. Ahí están.
que eran algunos de ellos los más importantes, Dios se reveló para quitar toda autoridad y toda potestad, quitándole de la cabeza. Por eso confrontó Dios a todas esas deidades, las juzgó, como dice ahí Éxodo 12:12, juzgó a todas esas deidades y quitó, quería que su pueblo entendiera, porque su pueblo iba a salir. Imagínate que salga y que tenga esa mentalidad. Batallaron, sí, y la historia habla de que batallaron. La historia habla como hemos batallado a veces nosotros para creer, para confiar, para tener fe, como hemos batallado nosotros. Pero gracias a Dios, porque Dios tiene paciencia con nosotros y nos ama y tiene cuidado, y como la Biblia dice, como un padre a sus hijos, nos pastorea. La tercera revelación, mientras viene el ministerio de alabanza a este lugar, es que Dios se revela entregándonos su ley. No voy a profundizar mucho en esto, pero Dios se revela cuando sale el pueblo de Israel. ¿Sabes qué fue lo primero que Dios llamó a Moisés para hacer? La ley. Dios le habla y le está dictando los mandamientos. ¿Por qué Dios lo primero que le entrega a Moisés son sus mandamientos? Ellos venían de una vida de esclavitud. Necesitaban entender quién era Dios, qué le gusta a Dios, cómo es que funcionan las cosas, porque estaban acostumbrados a cómo lo hacían allá. Tú lo oyes cuando lees las escrituras, tú oyes las voces de ellos cuando dicen: no, es que antes así era, no, es que antes allá, es que era mejor esto y era mejor lo otro, y siempre están comparando. Fue algo que a Dios lo sacó y lo molestó. Siempre lo estaban comparando, cuando Dios les enseñó y les mostró que no había comparación. Y ves a Dios entregándole su ley a Moisés. ¿Para qué la tenía? ¿Para qué sirve la ley? Número uno, revela el carácter de Dios, nos muestra su santidad, nos enseña qué es lo que le complace, nos invita a caminar en santidad. La ley manifiesta la incapacidad nuestra de cumplir los decretos de Dios, porque la ley nos enseña que no podemos. Por eso Cristo vino a cumplir la ley por nosotros, porque tú y yo no podíamos. Es imposible para un ser humano cumplir todos los mandamientos, porque la Biblia dice que si tú pues yo podemos. Yo no he matado a nadie, yo no le he hecho nada a nadie, yo no ando no sé, yo no robo, yo no estoy de adúltero, y podemos decirle al Señor, pero dice que si tú infringes uno, eres culpable de todos. Eso dice la ley. Por eso Pablo, cuando le está hablando a los Gálatas, le dice: si ustedes se quieren regresar a que la ley los dirija en vez de la ley de la libertad de Cristo, tú tienes que cumplir todos, y la ley nos demostró que no se puede. Por eso tuvo que venir Jesús. Por eso Jesús, cuando tú y yo le decimos: Señor, ven a mi corazón, te invito, tienes el permiso de entrar a mi vida, porque tú le das el permiso. Él es un caballero. Dice: yo estoy a la puerta y llamo y toco. Si alguien abre, yo entraré. ¿Tú ya le dejaste entrar a Jesús? ¿Ya le dejaste entrar a Jesús a tu corazón, iglesia? Él va a entrar. Y si Él está en ti, según lo que dice las Escrituras, nos va a ayudar a cumplir la ley de Dios, porque solo no podemos. Él mismo dijo: sin mí nada vas a poder hacer. ¿Para qué vino la ley? Para enseñarnos la necesidad de la gracia, porque no la podemos cumplir. Le pedimos: Señor, ten misericordia. Aquí no estamos los que somos más santos, ni los que nos portamos más bien. Estamos los que entendemos que la gracia es suficiente para cubrir nuestras faltas, que la gracia es suficiente para enseñarnos a seguir caminando a pesar de nuestros errores.
A pesar de que somos faltosos, a pesar de que somos débiles, la ley me enseña que necesito la gracia de Dios. Y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley me enseña el amor de Dios por medio de un Salvador, quien se encarnó, tomó forma de hombre y fue a la cruz por mis pecados. La ley me enseña a frenar parcialmente el pecado de la humanidad. La ley que Dios envió a esta tierra me enseña que necesito a Cristo para cumplirla, hermano. Ahora, ¿qué ha pasado últimamente, hermano? Nos hemos olvidado de la ley de Dios. La interpretamos a nuestra manera, porque hay tantas cosas hoy en día que cada quien interpreta los mandamientos. Y es Pablo, Pedro y todo el Nuevo Testamento por medio de Jesús. Son ellos que nos hacen explicar la diferencia, porque Jesús lo hizo, entre la letra y el espíritu de la ley. ¿Qué quiere decir eso? La letra de la ley es lo que está escrito en ella de modo literal. El espíritu de la ley es la intención del espíritu en cada mandamiento. No me voy a detener ya en eso, pero quiero darte dos ejemplos. Porque hoy en día, amados, algo que ha sucedido a través de los años es que los creyentes están cayendo en dos cosas: o en la esclavitud de la ley o en el libertinaje. Uno que está con puros conceptos: no hagas esto, no hagas lo otro, no esto, pórtate así, pórtate allá, y es tan rígido que ya nos volvimos muy esclavos de la ley. Y hay otro extremo que es: todo se vale, al cabo Cristo todo lo perdona. Y eso se convierte en libertinaje, amados. Y mientras no tengamos un equilibrio entre la ley escrita y la intención del Espíritu a través de esa ley, para interpretarla correctamente, va a ser muy complicado vivir la vida cristiana. Porque hay personas, hermano, que dicen que la libertad que Dios compró es estar libre de las autoridades, libertad para estar solos. Lo único que muestra es el egoísmo para hacer lo que queremos, para saber cuándo lo hacemos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos o con quien nos plazca hacerlo. Yo soy libre de hacerlo así. Y hay gente que piensa de esa manera. Pero si alguien piensa así, le voy a decir algo: él tiene un problema, porque esa libertad te va a costar mucho creer en el Dios de la Biblia. Porque la Biblia dice que Dios indudablemente, hermano, tiene opiniones de lo que vamos a hacer, de cómo lo hacemos, de dónde lo debemos hacer y con quién debemos hacerlo. La Biblia está llena de eso, porque a Dios le gusta involucrarse en nuestra vida. Él no te quiere liberar nada más para decir: bueno, pues haz lo que tú quieras, hijo, al cabo ya fuiste libre. Él sabe que podemos volver a vivir una vida de esclavitud. Por eso Él opina en la palabra cómo debemos hacerlo, con quién debemos hacerlo, cuándo, cómo hacerlo. Porque hay cristianos encarcelados. La semana pasada hablamos de eso. Y puse 7 cosas que a mi parecer son de las más importantes. ¿Por qué un cristiano vuelve a ponerse bajo la esclavitud o bajo el encarcelamiento espiritual? Número 1, porque descuida su vida devocional. Si tú y yo pensamos que nomás con lo que recibimos el domingo es suficiente,
vas a estar siempre con un pie aquí y un pie allá, un pie aquí, y sabes, nunca vas a ser feliz. Tu vida devocional es la vida. Número 2, por no guardar y valorar los mandamientos. ¿Sabes una cosa? A veces tenemos el mandamiento, pero no entendemos lo que Dios quiso decir. Por ejemplo, Dios dice no matarás, y usted dice yo no he matado a nadie, pero la Biblia dice, ¿cuál es la intención de no matar? Lo que dijo el apóstol Juan: si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es un homicida. La intención del Espíritu era que tú no odiaras a nadie, no que lo mataras simplemente. Cuando tú y yo no entendemos la aplicación espiritual, la intención de Dios al darnos el mandamiento, vamos a justificar cosas. Entonces justificamos que hablamos de otro, que lo criticamos, que andamos murmurando de la gente, que hablamos de nuestros líderes. Vamos a justificarlo porque no entendemos la intención del mandamiento. Había un hombre que decía: no, pues yo sí golpeo a mi esposa, pero siempre oro antes. Aleluya. Entonces justificamos porque no entendemos lo que estaba diciendo el escritor. Y sabe una cosa, así se volvieron muchas personas fariseas. Por eso los fariseos, Jesús dijo: hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Porque dicen cosas muy buenas, pero hacen cosas muy malas. Lo que estaba tratando de decir, amado, a veces no guardamos y valoramos los mandamientos. Número 3, por tener demasiado tiempo de ocio. Si tú tienes demasiado tiempo de ocio, vas a de alguna manera buscar la manera cómo llenarlo. Y eso hace a veces que busquemos cosas malas. Por no orar y meditar en la palabra de Dios. La oración es nuestra vida, es la comunión con Él, es conocerle a Él. Ahora en el diplomado profético, estaba este jueves pasado, decía el maestro: ora mínimo 15 minutos en lenguas, todo. Si no puedes permanecer 15 minutos orando en lenguas, si ya estás lleno del Espíritu y todo te distrae, quiere decir que no tienes realmente una comunión con el Espíritu. Es un reto, porque Pablo decía: yo hablo lenguas más que todos ustedes. Número 5, por no tener un compromiso en el servicio. A veces queremos servir cuando queramos, a la hora que sea, como cuando yo pueda, pero cuando hay un compromiso, decía el maestro Ulises ahorita, hace rato en el devocional, gracias a Dios a los que llegaron a poner sillas, las luces, el sonido, conectar cables. Ellos no llegaron a las 12, pero hicieron que tú y yo pudiéramos llegar y estar cómodos. Que Dios bendiga y recompense tu obra, tu trabajo, por amar así al Señor, por apasionarte por Él, por no mantener amistades que te modelen una vida de bendición. Por eso a veces somos encarcelados. Tenemos tantas amistades, pero ninguno modela una vida que dijeras: esa es una vida que yo quisiera vivir, que yo quisiera recibir, que yo quisiera tener. Y número 7, por interpretar la Biblia a nuestra manera. ¿Cuánta gente se ha metido en broncas por interpretar la Biblia a su manera? No, pastor, es que la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Ni bien, hermano, ni bien ese pasaje que estás diciendo. Y tantos dichos que se convierten en doctrinas, y la doctrina la hacemos a un lado. Le pongo un ejemplo: el joven rico. Cuando va con Jesús, el joven rico le dice: Señor, ¿qué puedo hacer para entrar en la vida eterna?
Jesús le dice los mandamientos, ¿sabes? No matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio. Y le menciona 4 o 5. Y él le dice: yo desde niño, desde mi juventud los guardo, Señor. Estoy seguro que este joven o este hombre quería escuchar: no, pues ya entraste, hijo, no, hombre, tú ya entraste al cielo, que ya nomás te falta volar. Pero ¿sabes qué le contestó Jesús? Ya no era la ley escrita, era la intención de la ley, la intención del Espíritu. Entonces vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, para que entres al reino. ¿Y sabes qué hizo? Dice la Biblia que se fue muy triste, porque era muy rico y no quería hacer eso. No es que Dios lo quería dejar pobre, hermano, porque hoy hay gente: ay, no, hombre, qué gacho el Señor, ¿verdad? Qué mala onda con él, le quería quitar todo. Porque hay gente así, te lo vas a encontrar en todos lados. No, estás interpretando mal. La intención del Espíritu es que seas libre de avaricia. La intención del Espíritu es que tú seas libre de la soberbia, que seas un hombre generoso, dadivoso, que no, porque hay gente, hermano, que a veces no, mire, hermano, no tiene nada, pero ¿cómo es agarrado? Es más avaro que los que tienen más dinero, porque no hay generosidad en su vida. La intención del Espíritu era esa. Lo que Jesús le estaba tratando de decir es: estás tan atado a tu dinero que no te deja servirme. Otro ejemplo, y con esto termino: el hijo despilfarrador. El hijo despilfarrador es aquel que llamamos el hijo pródigo, pero eso es lo que significa pródigo, despilfarrador. Espero que aquí no haya nadie. Y este hombre, dice la Biblia, que a su padre le dice: dame la mitad, dame mi herencia, porque ya me voy. Ni era de él, y se la quería gastar. Y dice la Escritura que este muchacho tenía lineamientos. ¿Por qué se quería ir de su casa? Porque sabía que en su casa hay límites. ¿Por qué Dios puso los mandamientos? Porque los mandamientos te protegen, te ponen límites sanos. Los mandamientos es como una reja en tu casa. ¿A poco la pusiste para estar encerrado? ¿Quién puso rejas y protectores de ventana en su casa para estar encerrado y a encarcelar a la familia? Levante la mano para orar por él. Nadie hace eso. ¿Sabes por qué pones rejas? ¿Sabes por qué pones portones? Para proteger a tu familia, para proteger a tus bienes, para proteger tu casa. Dios puso mandamientos para protegernos a nosotros de que no nos venga a hacer daño el enemigo, que no nos encarcele y nos meta en una cárcel de oscuridad, siendo que tenemos la libertad que Cristo vino a comprar por nosotros. Dios levantó los mandamientos como límite para que tú y yo podamos vivir ordenadamente y respetemos a los demás y vivamos en santa paz. Pero la gente los ve y los levanta como si fuera un Dios feudal, un Dios que está en contra de nosotros y que lo único que quiere es controlarte. Amado, Dios no nos necesita, nos ama, pero no nos necesita. Tú y yo lo necesitamos a Él. Es el mandamiento, la intención del Espíritu lo que nos falta. ¿Qué tenía este muchacho? Quería libertinaje, porque fue lo que hizo cuando se fue. ¿Qué dice la Biblia que hizo? Se fue de su casa y se gastó el dinero con prostitutas, bebiendo, viviendo una vida desenfrenada. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Para qué quería el dinero? ¿Para qué quería libertad? Para vivir libertinaje, en un libertinaje. Eso es lo que quería hacer. Entonces era hijo, pero quería vivir en libertinaje. El otro era un hijo que vivía con muchos mandamientos, pero no era libre. Wow.
Por eso Jesús vino a esta tierra para darnos el equilibrio y mostrarnos que con Él sí podemos vivir una vida que valga la pena vivir y traer libertad a nuestras familias, libertad a nuestro corazón y libertad a nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermanos? Le das un aplauso a Dios en su casa. Por eso Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Cierra tus ojos, iglesia, un momento. Él dio el grito de libertad en una cruz. Consumado es. Se pagó el precio. Se rompió el poder de la muerte y de la oscuridad. Destruyó a todos los dioses que se habían levantado engañando nuestra mente y nuestro corazón. Él es el victorioso, el Hijo del Dios viviente, que murió en una cruz de maldición para darnos bendición a nosotros. Darle mi vida, darle tu vida, sería lo menos que pudiéramos hacer. Señor, revélanos la intención de tu Espíritu a través de la libertad con la que te has revelado a nosotros. Tal vez Dios va a enviar a alguien, te va a enviar una palabra, una promesa. Va a poner una persona, te va a atravesar a alguien en el camino y te va a venir a decir alguna promesa de parte de Dios. Es importante que estés atento, que abras tus ojos y tus oídos espirituales para escuchar lo que Dios te quiere decir. ¿Vives en temor? ¿Vives con esa carga? ¿Vives con esa esclavitud? ¿Vives en esa opresión del enemigo? ¿Vives como un esclavo en esta tierra? ¿Vives pensando que no se puede, que es imposible, que no, que es muy difícil? ¿Vives siempre pensando así? Es por la dura carga que llevas. Y aquí hay alguien que dijo: venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo les daré descansar. Dios se quiere mostrar poderoso. Dile: Señor, envía señales. Quiero que la gente sepa, quiero que la gente conozca, quiero que la gente pueda pronunciar tu nombre. Quiero que sepan y vean que tú vas a tener cuidado de nosotros. Dile: yo quiero creerlo, ayúdame a creerlo. Ayúdame a creer en eso. Y por último, dile a Dios: revélate a través de tu palabra, que pueda interpretarla bien, que pueda interpretarla de una manera correcta, sana. Hoy que se ha levantado tanta confusión, ahora echo fuera toda confusión y declaro tu verdad, que permanece por los siglos de los siglos. Cielos y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Yo no sé cómo has estado viviendo, cómo llegaste a este lugar, pero Él está aquí. Él está aquí. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos. Mientras cantamos, ora, habla con Dios. Él conoce tu dura carga, Él conoce tu ansiedad, Él conoce tu preocupación, Él sabe lo que estás pasando, pero tienes que entender, Él ya está trabajando para enviarte a tu libertador, para enviarte tu provisión, para enviarte tu respuesta, para enviarte su ayuda. Porque Él dijo: clama a mí
y yo te responderé. Gracias por quedarte mirando nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Sin duda una palabra que ha bendecido a cada uno de nosotros. Por eso te invitamos a que puedas compartirla con algún familiar o algún amigo también. Asimismo, te invitamos para que tú puedas suscribirte y que así recibas todas las notificaciones que tenemos de la programación que tenemos entre semana. Si tú quieres ser parte de la comunidad o de la familia Vida Abundante, asiste con nosotros todos los domingos a las 12 del mediodía. Y si tú quieres colaborar para que pueda ser extendido el reino de Dios, contáctanos a través de los teléfonos que tenemos en pantalla. Toda la familia Vida Abundante y un servidor te bendecimos.